Perdón, que me pidió la batería que le diera de comer. Decía que el medio en el que publican se enorgullece mucho de no prestarse en su noble ejercicio del rigor académico y el oficio periodístico, consistentes en consultar Wikipedia, a ninguno de esos intereses extraacadémicos. Firman incluso una cláusula de divulgación, cuyo texto es este. Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. Puede considerarse una cláusula ambigua, pero un titular como el de El Confidencial Digital Autonómico, que reza así: el nuevo fichaje de Bildu en San Sebastián, un profesor experto en desobediencia que cortó la autopista para pedir el reagrupamiento de presos de ETA, en un artículo de 2011, y referido a Ekai Txapartegi, parece desmentir la cláusula del artículo en The Conversation de 2021. Que el profesor Txapartegi puede escribir este artículo y enseñar en la Universidad del País Vasco se debe, ante todo, a intereses extraacadémicos, fundamentalmente los intereses de ETA, que fue vaciando la Universidad del País Vasco y el propio País Vasco de maquetos, cipayos, traidores, chivatos, etcétera, etcétera, con un racismo y una intransigencia bastante más eficientes que los de Sir Arthur Eddington, que no logró que Chandrasekhar se fuera del Reino Unido, aunque lo pensó. El profesor Txapartegi es en sí un interés extraacadémico andante. Eso no quita que el propio Alan Sokal se beneficiara de intereses extraacadémicos. Enseñó matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua durante el régimen sandinista, hasta que lo expulsó el régimen de Violeta Barrios de Chamorro, que entendió que el profesor era parte del régimen sandinista. Ahora bien, las matemáticas apoyadas por los sandinistas se pueden verificar o desmentir y carecen de intereses más allá de la interpretación o aplicación filosófica que se les quieran dar. Por ejemplo, Rosa Sancho, del Centro de Información y de Comunicación... Rosa Sancho, claro, como si fuera un nombre conocido. Tampoco son conocidas las instituciones a las que está vinculadas, pero desde luego no les falta pasión por darse a conocer y por figurar y por aparentar. Rosa Sancho pertenece al CIDOC. ¿Qué es el CIDOC? Centro de Información y Documentación Científica. Bueno, pues Rosa Sancho del CIDOC censaba en 2004, en un debate en la página de la Fundación para el Conocimiento Madri+D, y encima escrito con minúscula, de la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, entre otros casos de fraude científico, No sé de qué época es Esperanza Aguirre, pero Esperanza Aguirre hablaba muy mal de los chiringuitos cuando estaba en la Comunidad de Madrid. A mí esto del CIDOC y Madri+D y la propia Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación me parece un mega chiringuito. Pero bueno, estamos a lo que estamos. Entre otros casos de fraude científico, esta, digamos, investigadora del CIDOC censa Baltasar Rodríguez Salinas, catedrático jubilado de análisis matemático de la Universidad Complutense de Madrid, escribió un artículo en 2003 en la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en el que prueba, mediante formulación matemática, la existencia de Dios, y compara los resultados con los 5 argumentos de la Summa Teológica que aluden a la divinidad. Una evaluación posterior del artículo concluye que todo es pura fantasía impregnada de mística cristiana. Bueno, escribe mal Summa Teológica porque pone summa con 2 M's, pero teológica en español. Es difícil concluir que una información matemática... esto es una información sobre una formulación. Es difícil concluir que una formulación matemática sea fantasía. En todo caso será incorrecta. Una formulación matemática será correcta o no. Lo que sí puede ser fantasioso es su aplicación a la teología, aunque al menos este profesor, ya fallecido parece ser, con una necrológica muy encomiástica en el país,
entiendo que es la misma persona, este profesor al menos ha elegido las 5 vías de Santo Tomás y no el argumento ontológico de San Anselmo, que es lo que hizo Kurt Gödel. Las matemáticas apoyadas por los sandinistas o por el Opus Dei, porque una vez asistí a una conferencia de esta prelatura en defensa del argumento de Gödel, son eso, matemáticas. Ahora bien, la filosofía apoyada por los etarras entra en el terreno nebuloso contra el que precisamente se dirige el libro de Alan Sokal, coescrito con Jean Bricmont, Imposturas intelectuales, de 1997. Pero esta edición, como dice en la portada, tiene un nuevo prefacio que responde a las muchísimas críticas que le hicieron. Es de 1999 el nuevo prefacio. El libro fue muy criticado, especialmente por los autores a los que criticaba, por sus discípulos y por sus admiradores. Un buen bosquejo general de las críticas puede encontrarse en el artículo sobre el libro en Wikipedia, en inglés, esa fuente que hace probidad informativa y excelencia académica. El artículo está mejor en inglés. La mayoría de ellas son insostenibles. No he mirado en realidad, no he mirado en francés. Bueno, en francés hay menos, me parece. Y casi todo depende de la versión inglesa. Casi todo depende de la versión inglesa. La mayoría de las críticas son insostenibles y vienen a ser, ¡ay, déjanos hacer lo que nos gusta! Si camelamos pseudociencia, pues deja que camelen. Meros psicologismos o reconocimientos tácitos de que la sátira emprendida por Sokal y acompañado por Bricmont está extremadamente bien fundada. Solo puede tomarse en serio la crítica de Arkady Plotnitsky en defensa de Lacan. Sokal y Bricmont ridiculizan a Lacan por comparar un pene con la raíz cuadrada de -1. En su artículo On Lacan en Mathematics, que Plotnitsky permite leer de manera gratuita en su página en la Universidad Purdue, dice que esto es una simplificación aberrante, porque Lacan no habla del pene, sino del órgano eréctil. Vamos, que podría ser el moco de un pavo, al que la Real Academia Española define como apéndice carnoso y eréctil. Y aún más, y esta es la explicación de Plotnitsky, puede ser visto no como un falo, definido por Lacan en el mismo ensayo como la imagen del pene, sino como la imagen del falo, la imagen de un pene. Hombre, menos mal, eso lo aclara todo, podríamos decir, menos mal que solo la imagen de un pene, aunque debemos reconocer que Lacan tiene razón. Un falo no es un pene, sino la imagen de un pene. No hace falta consultar los doctos estudios sobre erotismo y arte antiguos de Sir Richard Burton, sino una mera visita a Wikipedia, en español incluso, para encontrarse con esta entrada y esta definición aceptada por todos. El fascinus o fascinum, personificación del falo divino en la magia y religión de la antigua Roma. Perdón, sí, esa es la definición, que el fascinus o fascinum es la personificación del falo. No el pene, sino la personificación del falo divino, que no es un pene cualquiera, que es el pene divino, el falo divino. Además, encontramos una fotografía en ese artículo con el siguiente pie de página. Bajo relieve de un falo con patas, eyaculando en un ojo maligno, donde un escorpión se asienta, de Leptis magna. Hay que reconocer que todo esto es un movidón mucho mayor que el que plantea Lacan, y además cómo ha cambiado Libia. Lacan ve bien desde su conocimiento arqueológico, filológico y antropológico. El artículo va bien. El falo es la imagen de un pene, bien, o la imagen del pene en general, de un pene abstracto. Lo ve bien, sí, él sabe de lo que está hablando, va bien, el artículo va bien. El problema llega solo cuando hace la comparación matemática. Las comparaciones, imágenes y metáforas han sido clasificadas por los gramáticos, retóricos y filósofos de muy diversas maneras. Las hay formales y funcionales, generadoras y limitantes, pero el caso es que casi siempre consisten en la asimilación de algo conocido
con algo conocido para desvelar un vínculo inadvertido, o con algo desconocido, con algo conocido para poder explicar lo desconocido. Giorgio Vasari, en su Vida de Bastiano, dicho Aristóteles da San Gallo, explica el origen de ese apodo. Nel che fare parlando egli con gravità, adagio e sentenziosamente, gli fu data una schiera di virtuosi artefici, posto il soprannome di Aristotile, il quale gli stette anco tanto meglio quanto pareva che secondo un antico ritratto di quel grandissimo filosofo e segretario della natura egli molto gli somigliasse. Bien está que Bastiano da San Gallo hablara grave y sentenciosamente, y eso se considerara propio de Aristóteles, pero al compararlo con el aspecto físico de Aristóteles estaban asimilando algo conocido a algo desconocido, para explicar lo conocido, y esto no tiene ningún sentido, a no ser que hubieran sido más precisos y hubieran dicho, como en efecto era, que lo comparaban con una imagen de Aristóteles, como el falo no es un pene sino la imagen de un pene, seguramente aquella de la que el relieve que está en el Prado y que perteneció a Diego Hurtado de Mendoza es copia, pero eso le quitaría gracia al mote. Al comparar el órgano eréctil o su imagen, o lo que sea, con la raíz cuadrada de -1, Lacan está comparando algo más o menos conocido, con gran dificultad al menos, con algo desconocido para la mayor parte de los lectores que se hayan dado a una formación humanística, desdeñosa, improcedentemente cierto, de las ciencias exactas. Pero lo más grave es que ese término desconocido de la comparación lo es también para el propio Lacan, según Sokal y Bricmont, que lo acusan de confundir los números complejos, que la Real Academia Española define en singular como número con la forma A más BI, donde A y B son números reales e I es la raíz cuadrada de -1. Bueno, claro, sería B por I. Sería B por I, claro, al no poner signo, donde A y B son números reales e I es la raíz cuadrada de -1. Y los números irracionales, que según la Academia un número irracional es un número que siendo real no es racional, por ejemplo pi. Seguro que no está de más decir, para la inmensa mayoría de lectores formados en humanidades, como yo, que según la Academia, número real es un número que se expresa por un entero o un decimal, y un número racional es un número que se expresa como cociente de dos enteros, aunque cualquier estudiante de bachillerato de ciencias tendría, espero, clarísimos todos estos conceptos. Y ya de paso, creo que tampoco es ocioso decir que según la Academia, un número imaginario es un número con la forma BI, donde entiendo que es B por I, o B sub I, bueno, BI, donde B es un número, sí, será B por I, donde B es un número real e I es la raíz cuadrada de -1. Dado que Lacan no está ofreciendo una disertación matemática, sino sobre órganos eréctiles, resulta una descortesía que use matemáticas más avanzadas de las que se enseñan en bachillerato. Si quisiera pasar más allá, serían necesarias más explicaciones que no da. Y parece sensato, parece correcto suponer, siguiendo a Sokal y Bricmont, que no las da porque no sabe darlas. Platnitsky pone el corazón de su respuesta, una cita de Leibniz, como epígrafe de toda ella. Dice Platnitsky: las raíces imaginarias, dice Leibniz, pero dice Leibniz con la peculiar y rudimentaria traducción de Platnitsky. Las raíces imaginarias son un sutil y maravilloso escape del espíritu divino, un tipo de hermafrodita entre la existencia y la no existencia, interens y non ens amphibio. Traduce extrañamente anfibio por hermafrodita, a pesar de que Leibniz no habla de sexo, a diferencia de Lacan. En su Specimen novum analyseos proscientia infiniti circa summas et quadraturas de 1702, que es de donde procede el texto. Platnitsky se quita de encima la cita diciendo que procede, sí, de Mathematische Schriften, así, ya está, escritos matemáticos. La cita dice así,
realmente. Itaque elegans et mirabile fugium reperit in illo analyseos miraculo idealis mundi monstro, pene inter ens et non ens amphibio, quod radicem imaginariam appellamus. Pene inter ens et non ens amphibio, casi entre el ser y el no ser, un anfibio casi pene inter ens et non ens amphibio. Es extrañísimo que no haya conjugado ens, que no haya dicho entem, pero así es como está en este specimen novum, ens et non ens. A mí me resulta rarísimo, pero bueno, así es como está el texto. Está usándolo casi como con lenguaje matemático y por eso no lo declina, no lo sé. Platnitsky acude a unas palabras recónditas, sesudas, eruditas y poéticas de Leibniz para justificar a Lacan, pero es muy improbable que Lacan las tuviera en mente o las conociera o incluso pudiera entenderlas. Y cabe pensar también que si las conociera, no se habría resistido a citarlas. Y aunque las conociera y las entendiera, es evidente que fracasa al comunicarlas, por no explicar lo que no solo no está al alcance de cualquier persona formada en un bachillerato científico, sino que tiene que venir un ilustre profesor, que es el título que tiene Platnitsky, Distinguished Professor, un ilustre profesor ruso, a rebañar en Leibniz una justificación de la metáfora que, según él mismo, suponía un rompecabezas, un quebradero de cabeza, un puzzle, un enigma, hasta para Gauss. Lacan no escribe esta metáfora para que la entienda solo gente más lista que Gauss, sino para que no hagan preguntas y para quedar bien fingiendo que no solo sabe de penes u órganos eréctiles, o Faskin, o imágenes de un pene, sino de raíces cuadradas. El libro de Sokal y Bergman, por lo tanto, resiste a todas las críticas, ya que esta de Platnitsky era la única digna de tenerse en consideración, y se ofrece como una lectura ideal, incluso en bachillerato, contra las comparaciones y metáforas oscurecedoras que quieren conducirnos a ritos mistéricos y a la fe de la secta.